Saludos cordiales. La doctora Laila Watt es una investigadora de la Universidad de Emory en Atlanta, Estados Unidos, quien nos ha ofrecido justamente un informe y que en los próximos días ya va a estar también a disposición de ustedes en todas nuestras cuentas de redes sociales de AINE Online, donde ella explica justamente que a pesar de que el mundo ya se han detectado más de 200 variables de COVID-19 en América Latina, se han podido hablar de 3 de estas variables o cepas que están generando serios problemas, sobre todo en Brasil. Están hablando de la variable británica, de la sudafricana, así como la brasileña. De esta última, la doctora Laila Watt habla que es la que genera gran preocupación en el mundo científico y sobre todo en las autoridades de los países latinoamericanos, pues Brasil es reflejo de lo que puede causar justamente esta variable, donde se habla de una tercera ola que en Brasil tiene a todo el mundo espantado. Existen imágenes donde se puede ver a los brasileños arrodillados en las calles pidiendo que pare este impacto de la pandemia, pero eso es solo reflejo de lo que pueda pasar en naciones también como la ecuatoriana, donde ya en ciudades como Guayaquil se habla de un impacto de esta tercera ola de COVID-19. Sin embargo, acá también hay que ver la respuesta que va a tener en este caso la autoridad seccional en Guayaquil, para hablar no solamente del tema como un enfoque a lo que suceda en la urbe porteño, sino que es básicamente también lo que se podrá estimar en otras ciudades ecuatorianas para esperar así un nuevo embate y que este no sea tan terrible como lo registrado en marzo, abril y mayo de 2020, que recordamos imágenes que hasta el día de hoy cuesta superarlas. En todo caso, es lo que hoy vamos a hablar con 2 invitados muy especiales, expertos, cada uno en esa tarea que tienen asignada para poder también apoyar en todo lo que se pueda generar en este incremento de casos de contagiados y fallecidos por COVID-19 en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Aquí empezamos lo decisivo. $336,000 casos confirmados, a decir de la Universidad Johns Hopkins, es lo que se registra en Ecuador, y un poquito ya para llegar a los 17,000 fallecidos. Es una cifra que no se la esperaba a un año de todo lo que se ha podido registrar luego de la pandemia. Sin embargo, se puede decir de que en Ecuador el tema no solo ha pasado, es decir, el incremento de contagiados y fallecidos por el tema mismo de la pandemia, por su naturaleza, sino por factores externos, por responsabilidad ciudadana, casos de corrupción detectados dentro de la nación sudamericana. Y bueno, en todo caso es evidencia de que el tema de la pandemia no solo se lo resuelve atendiendo a las personas en los hospitales u ofreciendo medicina y alcohol. Vamos a hablar justamente con el concejal Jorge Rodríguez, a quien le vamos a consultar en base a esta misma línea todo este trabajo que ya ellos están adelantando para un nuevo embate de esta pandemia. Jorge, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Saludos, Tyron. Un abrazo cariñoso para ti y para todos los televidentes. Jorge, bueno, mundialmente ya se está hablando y se lo dice sin problema de una tercera ola de COVID-19. Una científica que nos ha podido proporcionar una gran entrevista y que vamos a transmitir, vamos a ofrecer en nuestras redes sociales, la doctora Laila Watt, habla que en Latinoamérica las 3 variables que preocupan son la sudafricana, la británica y la brasileña. Está generando una serie de problemas. En tu caso, Jorge, para poder exponer lo que tú has hecho o lo que hiciste en marzo, abril y mayo del año pasado, fue encargarte de tu distrito para todo lo que era la coordinación de los sepelios. Una tarea de lo más difícil, ¿verdad? Muy dura, porque te tocó no solo a los habitantes de la ciudad, sino hasta a tus propios amigos, colegas, ofrecer este tipo de servicios, ayudarlos, asistirlos. Pero ahora, en este nuevo embate, Jorge, ¿cómo están preparados ustedes? Hoy lo recordábamos, hoy teníamos una sesión de consejo con todo el equipo del cuerpo edilicio y recordábamos esa tarea
dolorosa de abril y marzo del año anterior, cuando no solo era recoger los muertos de nuestro distrito, ¿no? Yo en este caso pertenezco al distrito 3. Nosotros tenemos clara la conciencia de que Guayaquil es uno solo, indistintamente de dónde están asentados o por quién tuvieron que votar en ese momento, ¿verdad? Si era el 1, el distrito 2, el distrito rural, que es el 4, etcétera. Lo importante era poderlos servir y de verdad fue una de las tareas más sobrecogedoras que yo recuerdo haber levantado información, el hecho de ayudar con nuestro personal de justicia y vigilancia, con nuestros agentes de control metropolitano a levantar los cuerpos que tenían 4, 5, 6 días ante el colapso de todos los sistemas de salud por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional, el Ministerio de Salud. Creo yo que es uno de los recuerdos más dolorosos que podemos tener como autoridades. Ahora, reflejándonos en ese espejo y proyectándonos a lo que estamos viviendo, ya el mundo, Latinoamérica, habla de second wave, la tercera ola. Para nosotros es un repunte que se ha quedado arriba, es decir, nosotros tenemos un repunte sostenido ya. Hoy el doctor Carlos Farhat, que es nuestro jefe de epidemiología, hablaba de una meseta ya, es decir, ya hay una estabilización de los números, de las cifras, pero una estabilización arriba. 23 muertes al día, 23 decesos al día atribuibles a COVID, y habría que sumarle el subregistro, ¿no? De gente que muere en casas, que muere esperando un espacio en las salas de cuidados intensivos y que no tiene una prueba PCR para confirmar si su deceso se debió o no a este mortal virus, ¿no? Entonces, tenemos 1.000 casos nuevos a la semana. Tuvimos hace un par de semanas un pico de 1.200 casos nuevos. Hoy, una estadística que llama la atención es el informe epidemiológico número 24, Tyron, y es el hecho de que el 60% de los pacientes que están en cuidados intensivos son mayores de 65 años. Es decir, tenemos una población mayoritariamente de la tercera edad, que es la que hoy está más comprometida con el virus. Correcto, y estuvimos revisando también ese informe, Jorge, pero aquí viene esta parte que me gustaría un poquito profundizar y está alineada a la primera consulta, porque es importante. Muchas personas creían que de pronto se daba por un acto de falta de asistencia, de pronto no tener un humanismo para poder asistir a los que tenían a sus familiares muertos en las veredas. Pero hay que admitir, esto es tan sencillo como ponerse a evaluar una sobreventa, un tema de pedidos ya excesivos. Estamos hablando de todo lo que eran los servicios exequiales, de la adquisición de féretros, una sobredemanda que un mundo entero no se imaginaban. Y ahí, Jorge, me gustaría consultarte. Te doy una cifra para que entiendas esto que estás diciendo. Guayaquil pasa de un promedio de 37 a 40 decesos al día por diferentes causas, a llegar a picos en abril a más de 523 me parece que es el récord, el pasado 6 de abril. Entonces, imagínate cómo colapsaron los servicios exequiales, todo lo que tú describes. Guayaquil tuvo que, sobre la marcha, hacer un nuevo cementerio, que es el de Monte Sinaí, que estaba planificado, acelerar eso y luego ampliar, me parece que en 12.000 nichos, la oferta del cementerio del suburbio, el Ángel de María Canals, simplemente para que la gente entienda que fue imposible mirar para otro lado y decir, bueno, esto es una competencia del gobierno central, del Estado central. No podíamos hacerlo, no lo hicimos, y por eso es que la situación poco a poco se fue estabilizando en ese sentido, ¿no? Hoy los picos están por encima de eso, ¿no? Esta cifra que te digo, los 23 decesos están por encima de los 40. Entonces ya estamos hablando de números realmente complicados que grafican de cuerpo entero la situación grave que estamos viviendo. Jorge, correcto. Y si esta nueva ola vuelve a colapsar todos, y yo hablaba hace unas horas atrás con tu colega, la concejal Strange, manifestaba ella abiertamente que aún no tienen la disposición directa por parte de la autoridad municipal, pero ustedes ya están preparando todo el trabajo ante una emergencia. Pero ¿qué pasaría si es que esta nueva ola llega a ser tan impactante como la de 2020? Estamos hablando de extensiones de cementerios, ustedes ya tienen listas las áreas, de pronto los tan cuestionados ataúdes de cartón, que en Ecuador se lo mencionaba como lo peor del mundo, sin embargo en Europa los embalaban en plástico. Pero bueno, ¿qué se tiene previsto ante estos factores o escenarios que se puedan presentar? Un par de cosas, y qué bueno que lo plantees como un escenario posible. Realmente desde el COE, desde la Mesa Técnica de Salud, analizamos todos
los escenarios y hay una gran diferencia con respecto a lo que pasa en el 2020, y es que en el 2020 no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Estábamos descubriendo, viendo con estupor y con terror las imágenes que nos ofrecían la televisión y que daba la vuelta al mundo de gente, no exagero, muriendo en los pasillos de los hospitales, gente que se desplomaba en el parqueadero del hospital del IES, el Teodoro Maldonado Carbo, etcétera, que son imágenes que de verdad, solo de narrarlas, de recordarlas, te sobrecogen, te enchinan la piel, te ponen la piel de gallina, precisamente por recordar el dolor que nos tocó vivir. Ahora sabemos claramente a qué nos enfrentamos. Ahora tenemos también, por supuesto, áreas preparadas, tenemos albergues para las familias que llegan con pacientes que en un 30-40% están copando espacios de cuidados intensivos en Guayaquil y cuidados intermedios también, cuya demanda ha subido considerablemente, me parece que estamos al 85%. Tenemos listo también el centro de convenciones para habilitarlo como un centro de aislamiento temporal. Entonces, tenemos algunas opciones para poder enfrentar lo que venga, pero si tú me preguntas, Tyron, nunca vamos a estar lo suficientemente preparados, por más de que esta semana, con la bendición de Dios, tengamos ya las primeras 5,000 vacunas, por más de que tengamos todo un plan que sigue dividiendo la ciudad en 24 distritos, 24 zonas de salud donde se atienden los casos, los sectores de mayor incidencia en relación al COVID-19, pero creo yo que siempre va a faltar, sobre todo con la crudeza con la que este virus empezó a golpearnos el año 2020. Perfecto, Jorge, y es bueno escuchar que los escenarios ustedes se los han planteado y los más duros para que tampoco esto los mantenga tan desprevenidos, ¿verdad? Ahora, el tema correlación ciudadana, estuvimos revisando dentro de Guayaquil que el director de Justicia y Vigilancia, Javier Narváez, clausuraba locales de un gran centro comercial de la urbe, pero también se han podido evidenciar imágenes de una serie de actos que prácticamente demuestran lo que les importa a muchos ciudadanos, el tema de la pandemia, y ya estamos viendo de cifras, no solo que tú has mencionado, sino el mismo gobierno. ¿Cómo ha afectado este nuevo impacto, sobre todo a los adultos mayores? Es como está recordando marzo y abril de 2020. Entonces, ustedes también como Cabildo, ¿qué están ejecutando para ver si de una u otra manera esa corresponsabilidad ciudadana juega a favor? Toda nuestra primera línea está en la calle. Hoy, lo decía nuestro director de Justicia y Vigilancia cuando hacíamos el informe epidemiológico, en una mesa decíamos, hay más de 90 servidores municipales que están en este momento contagiados, que están aislados, aproximadamente un poco menos de 10 están complicados también en cuidados intensivos, pero son gente de primera línea, son gente que todos los días está controlando aglomeraciones, reuniones, etcétera. Este feriado que acabamos de pasar de viernes, sábado y domingo generó más de 30 incidentes, es decir, 30 denuncias, 30 expedientes de sanción abiertos para casas, para comercios, para quienes expenden licor fuera de horario, etcétera. Es decir, 30 personas que no entendieron la gravedad del asunto y que prefirieron seguir vendiendo, seguirse reuniendo, seguirse aglomerando, lo cual genera un foco infeccioso y un punto de atención importante. Lo que empiezas diciendo, las imágenes que dan la vuelta al Ecuador, digo yo, de ese patio de comidas, de ese importante centro comercial del sur de Guayaquil, era impensable que no se lo sancione. ¿Y a quién tenemos que sancionar allí? Por supuesto que a la administración del centro comercial, porque si bien ellos pueden decir, tengo el número de personas dentro del aforo permitido, que es el 50%, y aquí no se está discutiendo eso, el 50% no implica que, por Dios, no sé si tú viste las imágenes, pero todas las mesas estaban llenas, las que estaban marcadas con una X, había gente sentada allí. Entonces yo no creo que no haya nadie del centro comercial que les diga, señor, por favor, usted no puede pasar al área de comidas, aún espere que se vayan desocupando las mesas y van entrando. La idea es evitar las exposiciones masivas, las aglomeraciones, y eso no estaba ocurriendo y por eso hoy se produjo la sanción. Pero la pregunta es, la sociedad ideal no sería que nosotros tengamos que llegar a sancionar, sino que la gente reflexione, ve muy lleno el centro comercial, simplemente no entre, no pasa nada, nadie se muere porque no va al cine, porque no va al centro comercial o porque no va al restaurante X, Y o Z en el patio de comidas, pero sí se mueren en zonas de cuidados intermedios y cuidados intensivos hoy, demandando atención que está escasa, demandando atención que está colapsada por parte de nuestro sistema de salud. Jorge, ahora aquí también, porque todo esto hay que comenzar a hacer las comparaciones, ¿verdad?, de lo que sucedió en 2020, claro.
En el Ecuador, entre los mismos ecuatorianos se generaba la crítica a lo que sucedía en Guayaquil, luego, sobre todo en la capital de la República, en otras ciudades de la Sierra Ecuatoriana, se hacían una serie de cuestionamientos a lo que pasaba en Guayaquil. Luego, todo dio la vuelta, la pandemia, como era de esperarse, se comenzó también a propagar hasta casi todo el territorio ecuatoriano. Y aquí viene algo que es importante para conocer de pronto cómo ustedes, como gobierno seccional guayaquileño, puedan también de una u otra manera dar la alerta a nivel nacional, porque resulta que de estos 336,000 casos confirmados, y que se habla de esta gran cantidad de fallecidos en Guayaquil, bueno, no gran cantidad, sino esta cifra que ha incrementado en Guayaquil, resulta que es la provincia de Pichincha la que todavía tiene más casos confirmados dentro de Ecuador. Se habla de 117,000 casos confirmados y Guayas, la provincia donde queda justamente la ciudad de Guayaquil, está por un poco más de los 44,000. Entonces, Jorge, aquí también vemos que esta historia se puede repetir porque mucho se habla de Guayaquil, de la cifra de fallecidos, de cómo se ha elevado, de contagiados, de la corresponsabilidad, pero todo se lo ve desde afuera pensando que esto no va a volver a repetir. Entonces, ¿qué lección también nos deja como ecuatorianos ya, Jorge, todo lo que está pasando ahora, que es como que algo repetido de marzo y abril de 2020? La gente dice algo así como esa película ya me la vi. Y no quiero volverla a repetir. Ahora, con respecto a lo que dices, te abono con otra cifra, ¿no? Guayaquil está alarmado, estamos sobrecogidos, llevamos semanas con un creciente índice de decesos al día, hemos pasado de 7, de 6, 7, que era el promedio habitual de COVID, ya cuando se había estabilizado el tema, desde octubre no hemos podido bajar, de entre 9 y 10, tuvimos un pico de 13, tuvimos un pico de 15, luego subió a 17, nos alarmamos con 20, hoy estamos con 23. ¿Quieren saber cuántos tiene Quito? Alrededor de 57 personas al día. Eso no es que nos hace sentir mejor, ¿verdad? Para nada, yo le deseo todo lo mejor a los hermanos de la capital. Es una ciudad muy querida, una ciudad hermana, por cierto, pero es la realidad de lo que está ocurriendo allí. Su sistema de salud está mucho más colapsado, mucho más desgastado y no tienen el liderazgo de una gestión municipal que sí tiene Guayaquil, que aquí encabeza Cintia Viteri, que ya lamentablemente por temas que son de dominio público no lo tienen, ¿verdad? Entonces eso también tiene que quedar claro, ¿no? Las estadísticas y los índices en Quito son mucho más graves, mucho más mortales y agresivos que los que vive Guayaquil, pero eso no es que nos hace sentir mejor, eso simplemente lo que hace es una referencia de hacia dónde no queremos ir. Guayaquil está haciendo todo lo posible. Estas restricciones, estas resoluciones del COE que se adaptan luego a las resoluciones del COE nacional, también buscan precisamente evitar que se extienda el contagio, que la posibilidad de convertirnos en un foco infeccioso en diferentes tipos de reuniones se disminuya al máximo posible y que sobre todo este domingo, que tenemos una prueba de fuego, que tenemos una movilización de 7 millones de ecuatorianos que van a ir a las urnas a votar en segunda vuelta, no ocasione un pico mayor del que ya estamos viviendo. Ese es el desafío, para eso trabajamos, querido Tyron, y sobre todo por eso nos estamos esforzando y tomando decisiones. Correcto, Jorge, claro que sí, y no se trata de pronto de tener como consuelo lo que sucede en cifras en Quito, sino más bien es un factor que preocupa porque los números no mienten y estamos viendo que la pandemia en Ecuador al menos está volviendo a presentarnos un escenario que todos creían que ya había pasado. Jorge, muchísimas gracias por estar nuevamente en nuestro programa. Con gusto, un abrazo cariñoso a la gente, decirles que nos sigamos cuidando, que no tenemos que aflojar, que este es el momento para decidir, para tomar el control nosotros como ciudadanos, sentir que si no debemos salir, pues no hacerlo, no exponernos, no exponer a la gente que amamos. Hoy que tenemos estadísticas tan claras, sobre todo el nivel de mortalidad de personas mayores de 65 años, yo creo que es un tiempo para que ese estirpe madera de guerrero de Guayaquil salga a relucir una vez más y nos levantemos de estos todos juntos de una buena vez. Correcto, Jorge, claro que sí, gracias. Y bueno, vamos a nuestro primer corte y regresamos justamente con más en lo que tiene que ver a qué tipo de variables son las que se han podido identificar en ciudades como Guayaquil y Quito. Esto al volver.
Solo en Tía, tus ofertías te premian. Por cada $10 de compra, participa en el sorteo de $500 en órdenes de compras. Son 100 ganadores. Además, tus compras con Creditía reciben doble cupón. Y recuerda que puedes comprar en www.tia.com.es y encontrar más novedades. Hoy más que nunca, nadie es como Tía. Continuamos. Gracias por acompañarnos, por apoyar este proyecto de periodismo independiente. Y aquí, justamente dentro de este proyecto, está un director que no se le pasa nada. Y nuestro director nos comenta que, claro, dijimos que esta especie de mini documental que hemos preparado para todos ustedes, referente a lo que la investigadora Laila Watt de la Universidad de Emory en Atlanta nos da a conocer sobre estas variables que se detectan en Latinoamérica y el impacto que tiene incluso aplicándose la vacuna. Ya está en las plataformas de AINE Online, en YouTube, Twitter, Instagram, bueno, en todas, Telegram, está AINE Online. Hay como una propuesta de periodismo independiente con productos, con trabajos totalmente nuevos, muy sencillos, con mucho cariño, con mucho amor, cargados de buena información para todos ustedes. Nuestro director Jonathan Bedón dice ya está, ya lo pueden ir a ver en este momento que me están escuchando. Luego del programa pueden revisar esto y verlo en familia, porque no solo se trata de consumir productos que nos entretengan, sino también que nos informen, porque el estar informado en estos momentos nos puede marcar la diferencia para proteger a nuestros seres queridos. Las variables es un asunto que lo vamos a consultar, vamos a profundizar con el doctor Washington Alemán. Él es director de la Unidad de Prevención de Enfermedades Infecciosas del municipio de Guayaquil. Doctor Alemán, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y agradeciéndote por la invitación. Doctor, haciendo un poco referencia a este trabajo muy bueno que se lo recomendamos también, usted podrá ahí comparar los conceptos de su colega, la doctora Laila Watt, investigadora de la Universidad Emory en Atlanta. Ella habla que a la comunidad científica y a los gobiernos, incluso que reciben asesorías de estas universidades, les preocupa el tema de la variable brasileña, como las otras que tampoco se la desestima. Pero se dice que en la región latinoamericana la variable sudafricana, la británica y la brasileña son las que están generando grandes problemas. Para situarnos en Guayaquil, Ecuador,
¿Cuáles son las variables que han generado de pronto este nuevo impacto, esta nueva ola de contagios? A ver, yo creo que en el mundo, tanto en Europa como en varios países de América, las cepas con diferentes variantes o diferentes mutaciones son las responsables del aumento de casos y de estas nuevas olas o brotes que han existido, ¿no? Creo que a inicios del año se reportó lo que pasaba en Inglaterra. Posteriormente, Manaos fue la que mayor impacto tuvo, ya que Manaos teníamos la información que al estar casi el 70% de su población con el antecedente de infección, se pensaba que era una ciudad que había llegado a poder tener una memoria de rebaño. Pero este aumento de casos, aumento de hospitalizaciones, aumento de muertes, fue la que se pudo detectar esta nueva cepa con las mutaciones que fue denominada P1 o la cepa brasilera. Y a partir de ahí, más de 30 países son las que han reportado la cepa brasilera, la P1. Perú, Colombia, Chile, probablemente ya la han reportado. Ecuador no es que no la ha reportado porque no la tenemos. Probablemente no la ha reportado porque no la buscamos. Nuestro sistema de vigilancia genómica, que debería de ser un programa liderado por el Ministerio de Salud Pública, lastimosamente es otra de las deudas que tenemos dentro del manejo de la pandemia. Los resultados de la cepa la cepa inglesa y de Nueva York, básicamente se debe a un esfuerzo de la Universidad Espíritu Santo, que es una universidad privada que ha hecho en un grupo pequeño de muestras, ¿no? Más o menos para tener una idea de que en Guayaquil se encuentran circulando este par de variantes. Bueno, ahí mientras tratamos de reconectar al doctor, ahí está muy rápido el director Jonathan Bedón, porque este tema lo carga mal a nuestro director. Doctor Alemán, pero el tema de los registros de los casos confirmados y de las personas fallecidas también da cuentas, incluso a decir de lo que manifestaba en este informe la doctora Watt, que no solo se trata ahora de tema como en la primera ola, donde se pudo detectar netamente adultos mayores quienes morían, sino que ahora se ve en tema de contagios a muchos contagiados dentro de las edades que no se creía que se podían contagiar. Y eso habla justamente de la variable brasileña. Bueno, mira, nosotros desde el mes de diciembre, ¿no?, hemos venido comunicándole a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, porque dentro de las reuniones que los diferentes gremios de las diferentes especialidades realizamos, desde el mes de diciembre hemos dicho de que estamos viendo otro tipo de pacientes totalmente diferente a la de meses anteriores. Cuando hablamos de diferentes pacientes, son pacientes más jóvenes, son pacientes con mayor agresividad en la presentación de su enfermedad. Son pacientes que si tú antes esperabas al día 10, 11, 13, que era cuando ingresaban a terapias intensivas, ahora tú estás viendo que al día 7º, 8º, 9º, ya tienes un paciente que ingresa con un estado delicado a una unidad de cuidados intermedios. Es decir, estos cambios en el comportamiento clínico es lo que a nosotros nos ha hecho pensar que nosotros en la ciudad tenemos unas variantes probablemente diferentes a las que veníamos manejando durante todo el año, durante la pandemia. Pero la que usted está mencionando, doctor, si no se parece, como dice la jerga popular, se parece igualito a la variable brasileña, incluso leyendo y también nosotros sacando todo lo que sucede en nuestro país, en nuestros vecinos de la región latinoamericana. En Brasil todo habla de esos síntomas, de esos registros, esos indicios de contagiados y fallecidos muy jovencitos en base al tema promedio que se estimaba para contagiados. Bueno, se habla de la variable P1, es decir, la brasileña. Ahora, doctor, también se dice que estas variables tienen distintos comportamientos dependiendo la vacunación, de que ciertas vacunas, valga la redundancia,
no tienen la misma efectividad de acuerdo a la variable. Entonces, ese dilema, ¿cómo lo vamos a enfrentar en la ciudad de Guayaquil? Bueno, desgraciadamente, yo creo que lo primero que tenemos que dejar claro que una de las características que el coronavirus tiene, que todos los coronavirus tienen, es justamente presentar una alta tasa de mutación. Por lo tanto, esto que estamos viendo no debería de alarmarnos ni de sorprendernos, porque esto es algo que se lo viene esperando. Este tipo de virus normalmente, esta es una de sus características. Y bueno, y lo que se sigue insistiendo de que tú tienes que tener un programa de vacunación eficaz y efectivo para hacerlo en el menor tiempo posible, es justamente para tratar de evitar que si tú te demoras mucho tiempo, la eficacia de las vacunas se va perdiendo, porque justamente las mutaciones es una característica que el virus tiene para tratar de evitar que la vacuna no permita a él actuar. Esto normalmente pasa en los gérmenes, en los microorganismos, y esto es lo que nos lleva a la resistencia o a la disminución, en este caso de la eficacia de algunas vacunas para diferentes cepas de las que se encuentran circulando en el mundo. No solamente en el Ecuador, sino también en otras partes del mundo. En honor al tiempo, una última consulta. Les agradecería que nos ayude aquí también resumiéndola. Se habla de que existe también una falta de responsabilidad por parte de las personas quienes ya están recibiendo la vacunación. Dicen de que hay un tiempo específico que tienen que esperar, porque esas personas, si se vacunan hoy, hasta hoy, mañana, pasado mañana, todavía pueden ser ellos propensos a no solo a contagiarse, sino también a contagiar a las demás personas. ¿Cuál es la explicación específica que usted le podría dar a los ciudadanos porteños para que tengan en claro cómo va el tema de la vacunación también en lo que tiene que ver al tema de contagios? Bueno, tu comentario es muy acertado, ¿no? Lo primero que tenemos que dejar claro es que estas son vacunas que están diseñadas para disminuir que los pacientes progresen en enfermedades graves y que disminuyan la mortalidad. Y al inicio no sabíamos si tenían algún impacto o no en la transmisión viral. En este momento ya hay estudios, ya hay países donde se está demostrando que también tienen impacto en disminuir la transmisión hacia otras personas. En segundo lugar, si las personas no completan su esquema de vacunación y esperan el tiempo que está sugerido para que el organismo genere los anticuerpos y genere los mecanismos de protección, es probable que durante ese tiempo estemos expuestos y que probablemente podamos infectarnos, tener síntomas leves. Es probable que no nos vayamos a complicar y a la final tampoco nos vayamos a morir. El presidente argentino es un ejemplo de esto, que probablemente tuvo un cuadro leve de coronavirus con el antecedente de haber sido vacunado en los primeros meses del año. Correcto. Ejemplo, el presidente argentino en base al escenario, creemos, porque políticamente ese es otro asunto que consideramos que no sea de muy buen ejemplo el presidente Fernández. Bueno, doctor Alemán, muchísimas gracias por acompañarnos, por dejar clara la situación en lo que tiene que ver a las variables dentro de la ciudad de Guayaquil y su última recomendación muy oportuna. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes y siempre presto para poder conversar. Un abrazo. Perfecto, gracias. Vamos de inmediato a un nuevo corte y volvemos con la conclusión de este programa. Solo en Tía, tus ofertillas te premian. Por cada $10 de compra, participa en el sorteo de $500 en órdenes de compras. Son 100 ganadores. Además, tus compras con Creditía reciben doble cupón. Y recuerda que puedes comprar en www.tia.com.es y encontrar más novedades. Hoy más que nunca, nadie es como Tía.
Gracias por acompañarnos. Bueno, aquí haciendo un análisis antes de también hacer toda la conclusión de este programa, dialogando con nuestro director, manifestaba de estos puntos tan importantes que ha tratado nuestro último invitado, el doctor Washington Alemán, director de la Unidad de Prevención de Enfermedades Infecciosas del municipio de Guayaquil. Vaya que en lo que él ha podido explayarse ha sido contundente en Guayaquil, una de las ciudades de Ecuador donde se habla del gran impacto de esta tercera ola de COVID-19. Se habla no solo de distintas variables, en lo que tiene que ver a la variable, a la cepa brasileña. Él dice que no es que no hay, sino que al momento no se la ha podido detectar. E hizo un comentario en el cual nos hizo recordar esa terrible decisión de que Ecuador no cuente con un instituto de investigación científica en lo que tiene que ver a enfermedades infecciosas como era en su momento el Izquieta Pérez. A eso se puede justamente encajar el comentario del doctor Washington Alemán, y también habló sobre el tema de la vacunación. Es importante que todos los que vayan a recibir la vacuna sepan que después de un periodo estimado, se habla de cerca de 15 días después de recibir la vacuna, recién ahí podrán exponerse o exponer a las otras personas, pues ellos ya no serán sujetos justamente ni de contagios ni contagiar a los demás. Y antes de eso, Jorge Rodríguez, el concejal de la ciudad de Guayaquil, que en marzo y abril de 2020 tuvo una tarea muy dura, muy difícil, muy triste también el hecho de ver cómo los habitantes de la ciudad clamaban, no en este caso por asistencia de vida, sino más bien asistencia después de la muerte, para enterrar a sus seres queridos, para conseguir un sitio en un cementerio, un ataúd en sí. Fue una tarea muy dura para el concejal Rodríguez, así como para los otros concejales de la ciudad de Guayaquil, y él habla o manifestó que para ya a esta fecha se tiene un plan que podría servir justamente para estar preparados ante un nuevo impacto de contagios de COVID-19 en la ciudad de Guayaquil, que si bien es cierto ya ha comenzado a dar las alertas, se espera que este no siga incrementándose, aunque revisando las cifras se habla de una cantidad de contagiados que preocupa y de fallecidos, ni qué decirlo, incluso revisando solo en la cantidad de sospechosos, se dice que hay 12 casos por cada 100.000 habitantes de sospechas de COVID-19. Imagínense la cantidad en este caso de los que sí puedan estar, o de esos sospechosos que al final han sido ya detectados como casos positivos, a cuántos no habrán contagiado en sí. El concejal Rodríguez nos habló de cómo ellos están preparados para dar asistencia ante posibles nuevas eventualidades producto de esta pandemia, y también que lo que sucede en Guayaquil es en sí, no es en sí lo más fuerte que pasa en Ecuador en estos momentos. Revisando cifras con él, no solo que en Pichincha, la provincia donde queda la capital de la República, es que existen los mayores casos de COVID-19, 117.000 casos al momento, sino que la misma capital de la República es la que registra más decesos y servicios exequiales por día en el Ecuador, y eso nos pone a reflexionar en realidad de lo que sucede en territorio ecuatoriano y cómo hay que estar preparados no solo en ciudades, sino a nivel nacional. Fue este programa de lujo en realidad, cómo sirve para tener información de primera mano en lo referente al tema de la pandemia, para poder ayudar a nuestros seres queridos, a poder dar una buena recomendación, un buen consejo, para hablar de temáticas como la vacunación, como los servicios que va a brindar en este caso el municipio de Guayaquil a través de sus distritos. Bueno, son temáticas que en este tiempo son muy necesarias. Gracias por acompañarnos. Los volvemos a invitar para que revisen en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, el informe completísimo que la doctora Laila Watt nos ha hecho llegar, para que sepamos cuáles son las variables que están atacando actualmente en la región latinoamericana, y sobre todo qué incidencia tienen estas variables con las vacunas que actualmente existen en el mercado. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos en una próxima entrega. Hasta la próxima.
Solo en Tía, tus ofertías te premian. Por cada $10 de compra, participa en el sorteo de $500 en órdenes de compras. Son 100 ganadores. Además, tus compras con Creditía reciben doble cupón. Y recuerda que puedes comprar en www.tia.com.es y encontrar más novedades. Hoy más que nunca, nadie es como Tía.